Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Sebastián y hoy soy la persona que va a impartir este taller dividido en 5 capítulos. Este primero va a ser un poco más teórico y metódico. Espero que eso no los desaliente a tomar el resto, pero creo que es súper necesario generar esta instancia de crear una base, ¿ya? Crear una base, generar quizás como límites que obviamente quizás en el futuro vamos a poder ir jugando, pero es para reconocernos, para entendernos, pensar qué queremos transmitir, qué queremos generar en nosotros mismos. Así que con esto vamos a dar un poco de orientación a cómo crear un personaje. Espero con esto que les sirva. Yo les comento que soy diseñador de vestuario, así que mi mente al menos trabaja de manera súper visual, se atrae mucho a la estética, así que este es mi método. Creo que le puede funcionar casi a cualquier persona. Si ustedes quizás sienten el llamado de agregar otro tipo de cosas, por ejemplo, nosotros vamos a crear un mood board. Un mood board es un colectivo de imágenes, ¿ya? Pero pueden ustedes agregar lo que ustedes deseen. Yo en mi caso, mi lienzo en blanco va a ser un PowerPoint, pero ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. Una hoja en blanco, ahí ya pueden agregar tela, pueden agregar, no sé, texturas de ciertas cosas que les interese, fotos, recortes, etc. ¿Ya? Así que sientan la libertad, pero es más que nada eso. Es un colectivo de imágenes o cosas y eso nos va a ir contando un poco acerca de nosotros mismos, ¿ya? Muchas veces uno hace clic con ciertas cosas y no comprende mucho el porqué, pero cuando ve esta visión como general, muchas veces uno empieza a entender o enlazar, ¿ya? O quizás de pronto entender cómo ir hacia atrás de por qué o esto nos está llamando la atención, ¿ya? Así que espero que les funcione. Y también lo que vamos a hacer un poco es dar una pincelada a la teoría drag, un poco de historia. Creo que es importante eso, saber desde dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Más que nada eso, dejar en claro que el drag es para todos los que sientan el llamado. Y entender que el drag es simplemente un arte para deconstruir la norma, ¿ya? Así que eso. Lo otro, antes de empezar, es que esto es bajo mi visión y mi opinión, pero eso no significa que sea lo correcto o sea lo legítimo. Ustedes pueden tener su propia visión y es totalmente válida, ¿ya? Así que lo que yo diga no es ley. Lo importante es que ustedes se atrevan a probar nuevas cosas y le den su propia visión. Así que eso, empecemos. Y ahora sí, lo último. Ya, si les queda alguna duda al respecto de cualquiera de las cosas que yo mencione acá en este o en cualquier capítulo, sienta la libertad de hacerme llegar su duda a través de mis redes sociales. En este caso es Fedora de Gales. Yo obviamente voy a tratar de responderlo a la brevedad, pero quiero que sientan ese apoyo de si tienen cualquier tipo de duda, sea lo que sea, háblenme, ¿ya? La idea es que nos podemos apoyar entre todos. Así que eso, ahora sí empecemos. Bueno, como mencioné anteriormente, para mí el drag es el arte de transgredir las normas. Por tanto, el drag siempre ha estado presente entre nosotros. Desde que el ser humano existe y viste, para mí ha existido el drag. Solo que el concepto como tal, y quizás más cercano a lo que conocemos hoy en día, se da recién en el 1870, relativamente, ¿ya? Pero quise poner al menos 4 ejemplos que son personajes y hechos históricos que creo que se añaden a este concepto. Por ejemplo, tenemos el primer caso de la esquina superior izquierda. En la mitología griega vemos muchos casos, pero este me llamó particularmente la atención. Se trata de Tiresia, que encuentra dos serpientes copulando y decide matar a la hembra. Entonces, como castigo, se le transforma en mujer, ¿ya? Después tenemos un caso súper icónico, al menos para mí, sería como casi uno de los primeros drag king, sería Juana de Arco. Yo creo que todos conocemos su historia, como ella fue capaz de unir todo un país por sus creencias. Y bueno, de hecho también fue juzgada precisamente por eso, por
eh, tomar un papel masculino para construir en el fondo lo que ella deseaba. Luego tenemos, bueno, en la esquina inferior derecha tenemos a una papisa. Este es un dato que la mayoría no conoce, pero existió una papisa. En el fondo es un papa, pero ella se hacía pasar por un hombre porque en ese tiempo, en el 822, no existía claramente la oportunidad para las mujeres de poder educarse, de poder estudiar, de poder dedicarse a lo que ellas quisieran. Entonces ella, para poder estudiar, por ejemplo, griego y entender, o el latín y entender la Biblia, lo que ella tuvo que hacer es tomar un rol masculino y en el fondo tomar un nombre incluso para poder ingresar a estudiar lo que ella deseaba y en el fondo poder ir construyendo una carrera hasta construirse incluso un papa, bueno, en este caso una papisa. Después, el otro caso que tenemos es de Catalina Erauso. Básicamente, ella era una monja que también decidió cambiar su estilo de vida, se transformó en una exploradora, de hecho llegó acá a América Latina, pero obviamente como mujer no lo podía lograr. Por tanto, también tomó el camino de cambiar su nombre y empezar a usar vestimenta masculina. Entonces aquí vemos cuatro ejemplos, tres básicamente personajes históricos. Muchas veces quizás no somos tan conscientes de el papel que tiene la vestimenta y el poder político que tiene. ¿Ya? Entonces vemos también que se toma como un método también para lograr cosas, muchas cosas que están reprimidas. Bueno, en 1870 recién se comienza a dar forma al concepto drag. De hecho, se ve recién por primera vez publicado en un diario del Reino Unido, donde se le refiere a una invitación de una fiesta, donde se le pide a los invitados que asistan en drag, ¿ya? Hay bastantes teorías, hay otras teorías que dicen que drag se refiere a cuando los hombres usaban estos vestidos largos que se arrastraban por el piso y también se le asigna el origen a dos mundos que son bastante cercanos. El primero, por ejemplo, estaría en la esquina superior izquierda, que se refiere al teatro. Muchas veces en distintas partes del mundo a la mujer no se le permitía tener la oportunidad de actuar, por tanto el hombre tomaba su papel y lo tenía que interpretar. Entonces acá vemos dos casos de actores kabuki, por ejemplo, y también casos de Shakespeare. Los hombres tenían que interpretar papeles femeninos. Y otra esfera que también se empezó a dar esta palabra es en el circo. En el circo se daba mucho, yo diría más que nada como con un velo de quizás un poco de morbo, de poder ver a este personaje performático, casi como comedia, de ver algo inusual. Ya aquí vemos dos ejemplos. Entonces de estos dos esferas se empieza a ocupar una jerga y se empieza a apropiar en el fondo esta palabra drag. De hecho se crea y se empieza a ocupar en un lenguaje informal que se llama Polari, y es más que nada como una fusión de distintos idiomas. Ya para el 1900, por ejemplo, 27, esta palabra ya se empezó un poco a más que nada como definir como una palabra que le pertenecía a la comunidad LGTBI, y más que nada se empezó a asociar a ellas, ¿ya? De hecho, para esa época, en el 1930, se empieza a hablar de un tercer sexo, ¿ya? Que se define para las personas que deciden ocupar prendas y actuar como el sexo opuesto. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la publicación de un diario en la esquina superior, perdón, inferior izquierda. Bueno, después de eso empezó a pasar distintas leyes que empezaron a prohibir el uso de prendas del sexo opuesto y también estaba la ley seca. Todo esto empezó a originar distintos bars o lugares que en el fondo vendían alcohol y ofrecían distintos tipos de shows. Muchos de ellos con los primeros intérpretes que se podrían llamar drag, que hacían comedia, o cantaban, etcétera. Aquí podemos ver dos ejemplos de Ray y Gladys, que fueron súper conocidos en el ambiente. Bueno, por lo mismo el drag se comenzó a tomar desde una arista, desde la comedia.
Por lo mismo vemos que en Someone Like Hot, donde incluso está Marilyn Monroe, participan dos actores que se hacen pasar por mujeres, pero desde una visión cómica. Ya ellos buscan lograr un objetivo, pero se ve como desde la comedia. Luego de eso, en esta misma época, se empezaron a ver la creación de los primeros bar gay. Por lo mismo también se le dio la instancia y la oportunidad a distintas drags de participar y ser en el fondo parte de crear una comunidad. Y por lo mismo estos lugares eran más que nada clandestinos. De hecho en esa época estaba la ley que exigía a las personas vestir al menos 3 prendas que se asignaran a tu sexo biológico. Si no, de lo contrario te podían arrestar o te podían meter a la cárcel. Por lo mismo esto empezó a generar un malestar colectivo, ya que explotó justamente en Stonewall, que es bien conocido por lo mismo. Hubo una redada de policía que en el fondo empezaba a pedir la documentación de este bar y precisamente a Silvia Rivera, que pasó a ser una activista súper conocida, se le preguntó si era hombre o mujer, a lo que ella respondió con un empujón y eso dio lugar en el fondo a que se la llevaran detenida y eso además empezó a generar una lucha, ¿ya? Entonces desde ahí se llevaron a muchas personas detenidas y eso empezó a generar una revuelta. Hubo bastantes personas heridas, detenidas y eso mismo generó una semana relativamente de protestas al respecto. Y ya desde ahí en el fondo se empezó a ver que había que luchar y las drags empezaron a tomar parte de la primera línea como activismo. Hay que ser bastante claros que en esta época no se entendía mucho la diferencia entre un concepto drag, la persona transgénero, la persona transexual, lo que era un gay, ¿ya? Así que por lo mismo menciono drag. Bueno, en 1970 ya se empezó a ver la lucha de las libertades de todes en muchos aspectos y ya para el 1980 el drag estaba instalándose en la cultura pop. Y con eso vemos personajes como Divine en películas, en incluso shows. Podemos verlo en Pink Flamingos. Vemos también cómo RuPaul empieza a ascender ya para 1990. El drag atraviesa la cultura pop, la cultura underground. Vemos que nacen estas casas drag. Vemos que la publicación de Paris is Burning, que plantea en el fondo un lugar seguro para todos de poder expresar tu identidad de género, de poder expresar tu particularidad, de poder expresar tu talento, tu caminar, etcétera. Vemos también los Club Kids que empiezan a presentar una estética no tan binaria, sino más que nada presentarse como una obra en sí de arte, de realización estética. Vemos también mayor participación en distintos films y películas como Priscila, la reina del desierto, y en el fondo vemos cómo va ascendiendo el concepto drag. Pero además también en esta época vemos cómo se empieza a definir la comunidad, se empieza a entender mejor, vemos que ya drag, transgénero y transexual no es exactamente lo mismo. Se empieza a entender que gay, lesbiana y no binario es completamente distinto y en el fondo se empieza a dar definición a esta comunidad. Ya para el 2000 nace RuPaul Drag Race, que es una plataforma que eleva al mainstream el drag y plantea distintas historias, distintas estéticas. Bueno, cabe recalcar que si bien RuPaul lleva al mainstream el drag, solo le da la cabida a cierto tipo de personas, solo a hombres que representen a un personaje hiperfemenino, ¿ya? Ya, pero eso no dio impedimento para que todo nuestro espectro pudiera participar. Eso quiere decir que personas cisgénero y personas transgénero pudieran a comenzar a realizar drag, mujeres, hombres, personas no binarias, pudieran tener en el fondo cabida en lo que es el drag, ¿ya? Entonces aquí vemos distintos ejemplos. Por ejemplo tenemos a Murai Hill, que es un comediante y es una drag king. Eso quiere decir que es una mujer interpretando un papel masculino. Es un comediante bastante conocido. Vemos también, por ejemplo, a Kobe Sud, que es
si se fijan, más cercano quizás como un Club Kid, es como una estética de muñeco. Vemos también a Venus de Milo, que sería una Hyper Queen, que quiere decir que es una mujer interpretando un papel hiperfeminizado. En este caso vemos que ella además se inspiró, por ejemplo, en Venus de Milo. No sé si ustedes reconocen esta escultura de Venus que no posee sus extremidades. Ella se inspira en esta escultura para demostrar que cualquier tipo de persona, si tiene el interés, puede desarrollar el drag. Luego vemos personas como Hungry, que se inspira, por ejemplo, en los insectos, en la biología, se inspira en las estructuras óseas. Y también vemos cómo van colaborando con distintos artistas como Björk. Vemos también personas como Miss Fame. Comienzan a posar para distintos tipos de revistas, a participar en distintos desfiles. Por tanto, todos estos artistas logran desde su plataforma y desde su visión entregar una atmósfera, crear un personaje propio, una estética propia, y creo que eso es súper valorable, que todos entendamos que pese a lo que vemos en la historia y que podamos ver quizás en RuPaul, es importante que entendamos que el drag es para todos, ¿ya? Eso creo que es súper recalcable. Bueno, eso son más que nada una pincelada con referencias históricas, pero evidentemente acá existe en Chile, bueno, y en cualquier otra parte del mundo, todos tenemos historias distintas, tenemos una historia queer distinta, cómo se desarrollaron las cosas. Acá al menos en Chile, y creo que es una obra que es interesante para todos y que necesitan una mención. Por ejemplo, puede ser Pedro Lemebel, Las Yeguas del Apocalipsis y Hija de Perra. Son personajes que tienen una obra súper potente, que si tienen el tiempo de darle una vuelta, de empaparse de su obra, creo que es súper valorable. Así que lo dejo ahí por si a alguien le interesa. Y ya. Y respecto a dialogar, creo que es importante que hablemos entre nosotros mismos. Creo que es importante el diálogo entre nuestra comunidad. Por lo mismo, creo que si expongo, por ejemplo, mis experiencias, puede que le ayuden a otro. Yo en este caso, por ejemplo, llevo alrededor de como un año y medio. No, yo diría que más de un año y medio. Casi yo creo que 2 años. Dando vida a Fedora, y creo que ha sido un proceso súper terapéutico. Yo, por ejemplo, como Seba, soy una persona igual súper tímida. De hecho, el mismo tema de plantearme hacer este taller para mí fue como, como seré capaz de hacerlo, mis aptitudes en el maquillaje serán lo suficientemente buenas. Y creo que a través de Fedora me he empoderado mucho más a través de mi cuerpo, de no ser tan tímido, de atreverme. Y dije como, ok, no, tengo que creerme el cuento, tengo que ser capaz. Así que por lo mismo decidí hacer este taller. Obviamente súper consciente de que me falta por mejorar mucho más y que soy capaz de hacerlo y que ustedes también son súper capaces de hacerlo. Así que, bueno, el origen más que nada de Fedora nació porque, como había mencionado anteriormente, me interesa mucho la estética y lo visual. Entonces yo recuerdo que desde chico siempre tuve esa inquietud. De hecho, por ejemplo, siempre cuando me iba a cortar el pelo, siempre están estas revistas de todo tipo. Pero a mí siempre me llamaban la atención las que eran de moda. Entonces yo me iba a cortar el pelo y me encantaba porque me sentaba a leer y ver más que nada como Vogue, Harper Bazaar, y me encantaba ver como retrato de como una mujer más que una mujer, yo diría una persona súper empoderada. Como empoderada en cuanto a caminar, empoderada en cuanto a su vestir, o esta fantasía, poder jugar con uno mismo. Porque para mí la moda, o más que nada la prenda en sí, se trata de hacerte sentir bien, de jugar, de hacerlo dinámico más que nada. Entonces llegó por lo menos un punto que yo, después de estudiar diseño de vestuario, se me quedó corta la prenda en sí. Por ejemplo, yo creaba prendas para un otro o accesorios y me pasaba que se quedaba corto, como que me faltaba algo. Y siento que a través de Fedora logré eso, logré como llevar todo al límite. Así que desde ahí partí, como exacerbando un poco este gusto, y creo que lo he disfrutado harto.
creo que lo he disfrutado harto, creo que he aprendido mucho, que he conocido gente muy especial, gente que también me enseñó mucho al respecto, así que los dejo como súper invitados, o sea, los dejo súper, así que los dejo más que invitados a darle una vuelta. Creo que también es súper válido y ojalá se lo recomiendo como a la mayoría, que si se pueden juntar entre amigues, hacerlo, creo que te potencia bastante. Así que eso, denle una vuelta, analicen desde dónde quieren redirigir, si es que quieren hacerlo terapéutico, sanar alguna herida, contar una historia. A través del drag creo que todo eso es posible, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer el proceso de moodboard. Espero que les aclare un poco más las ideas y obviamente yo estoy planteando mi visión, lo que no es una imposición para ustedes, no es lo que es correcto, ¿ya? Así que veamos qué tal nos va. En esta segunda diapositiva puse referentes, son mis referentes. Creo que uno a partir de los referentes puede hacer una bajada bastante importante de información. En este caso puede ser de rasgos, puede ser de estética, comportamientos. Puede ser una bajada bastante importante en muchos aspectos. En mi caso, por ejemplo, acá expuse a, por ejemplo, Naomi Campbell, que me encanta su carácter, me encanta la manera en que la manera en que ella simplemente se separa, la manera en que ella camina, que creo que es súper icónica, sus rasgos. Entonces creo que emular esa fuerza que ella posee, ese carácter, la manera en que ella camina es algo que me inspira bastante, ¿ya? Luego tenemos otros dos casos, por ejemplo de Violet Chachki y de Rita Von Teese, que diría que son las personas más reconocidas en el área de burlesque, que es un área que a mí me encanta. Creo que ambas poseen una elegancia súper distintiva. La manera en que ellas plantean su show, cómo generan esta atmósfera, cómo cada uno expresa su sexualidad y el sexo de manera de que no pierda la elegancia, creo que es un sello súper diferenciador. Y luego tenemos casos como por ejemplo que son entre comillas ficticios porque pertenecen a películas o series. Tenemos por ejemplo Lo siento un dálmatas, que me encantaba verlo, la estética, la manera en que ella entraba, la manera en que ella se comunicaba con el resto. O también tenemos el caso de Lady Gaga, más que nada La Condesa, me encantaba también la estética, la historia que existía detrás, la manera en que ella era empoderada y jugaba con los hombres, me encantaba también. Y luego tenemos a Carmen arriba, que ella es una modelo que también rompe barreras, ella sigue modelando hasta el día de hoy. Me encanta también su elegancia, los rasgos que ella posee. Así que más que nada eso, en el fondo quiero exponer que a partir de tus propios referentes uno puede hacer una bajada importante de estética, silueta, texturas y rasgos que uno puede ir emulando en maquillaje, en comportamiento, lo que uno en el fondo quiera. Luego de eso tenemos una recopilación o un collage de distintas editoriales que a mí me hacen clic. Ya creo que eso es súper importante, ir recopilando imágenes que a uno le hagan clic. Y si se dan cuenta, quizás en primera instancia uno no puede entender por qué, pero cuando uno las va juntando va entendiendo un poco el por qué. ¿Ya? A mí como Fedora me interesaba explotar esta área a partir de la estética. Bueno, yo como Seba soy diseñador de vestuario, así que soy súper cercano a esta arista. Pero me pasaba que la creación de vestuario no era suficiente, entonces quería llevarlo más allá. Y a través de Fedora creo que he logrado eso. Como se podrán dar cuenta acá, hay texturas que se repiten. Por ejemplo, me encanta el látex, me encanta el cuero, me encanta la lencería, me encanta también la silueta que se enfoca en la cintura, las transparencias y la empoderación del cuerpo. Creo que eso es súper importante. Cómo el vestuario se transforma en esta casi armadura, más que armadura, yo diría que incluso una piel que te empodera. Ya eso creo que es súper valioso.
Y esto es algo súper personal. Quizás para ustedes puede que la música, puede que otro tipo de cosas los inspire y eso también lo pueden ir agregando a este collage. Yo también otra arista que desarrollo bastante es la arista del dibujo. Yo antes dibujaba más, la verdad, pero es algo que siempre me interesa bastante. Eh, Acá hay distintos ilustradores que sigo, que me encantan, algunos de la actualidad y otros de hace décadas. Tenemos casos como el de la esquina inferior derecha, que es un ilustrador que dibujaba Art Deco. Podemos ver una bailarina de burlesque con una cola tremenda llena de plumas, que me encantan las plumas, me encanta por ejemplo el maquillaje, el pelo, la silueta, la forma en que ella posa, me encanta, me inspira bastante. Me inspira también, por ejemplo, más arriba podemos ver calzado, pero este calzado es bastante particular porque es fetichista. Con esto me di cuenta que me interesan cosas que son súper ricas en la parte estética, pero en cuanto al uso quizás no tienen mayor... eh, se queda más que nada en eso, se queda más que nada en la estética. No son tan, por ejemplo, estos zapatos no son tan cómodos, ¿ya? Pero me encanta lo empinado que son, cómo generan este cambio en el pie, en la postura. Luego al lado podemos ver otra ilustración que es un poco más antigua, que me recuerda un poco quizás a los Adams, que es un poco más oscura. Si se fijan también hace enfoque en la cintura, en el cuerpo de la mujer. Vemos un tipo de peinado que también me encanta bastante. Y así lo podemos ir viendo en en las otras ilustraciones, ¿ya? Podemos ver que se repiten ciertas texturas, puedo rescatar cierto tipo de maquillaje, también con cierto tipo de comportamiento. Por ejemplo, podemos ver esta araña que tiene personas colgando. Entonces, con esto quiero dejar en claro que podemos hacer este collage con distintas cosas que ustedes les vayan inspirando, ¿ya? No necesariamente tiene que ser dibujos, como les dije, puede ser absolutamente todo. Luego acá hice otro collage y pegoteo de imágenes. Eh, Más que nada, cuando las junté, me dio como que hice el clic. Puedo ver, por ejemplo, que se vuelve a repetir las texturas como eh, las perlas, las piedras, el látex, cierto tipo de aplicaciones, cierto tipo de color de cabello, cierto tipo de peinado, cierto tipo de maquillaje, cierto tipo de comportamiento, de pose. Entonces podemos hacer una bajada súper importante de todo esto. Lo que es importante es hacerlo de manera sincera, ¿ya? Muchas veces existe, creo que es importante saberlo, existe la moda y la tendencia. Eh, Perdón, no. Bueno, muchas veces caemos... Bueno, creo que es importante ser sincero con uno mismo y, por ejemplo, ser claro que existe la moda y el estilo. Muchas veces uno cae en la moda, en seguir el resto. Y el estilo es algo propio, algo que uno va desarrollando. Entonces, el estilo se desarrolla a través de el descubrimiento propio. Y muchas veces queda más claro cuando uno hace este tipo de análisis, hace este tipo de pegoteo, ¿ya? Así que quiero que sean súper conscientes y constantes con este tipo de ejercicio, ¿ya? Creo que es un ejercicio que los puede ayudar a todos. Así que si tienen cualquier duda al respecto, pueden preguntarme en mis redes sociales. Y espero que puedan sacar en limpio la mayor información posible. Así que eso. Bueno, espero que esto lo haya dejado... Bueno, espero que todo este proceso les haya ayudado a dejar un poco más claras las cosas. Sé que es un proceso que toma quizás para algunos un poco más de tiempo porque requiere introspección y meditar quizás un poco más las cosas, pero probablemente a futuro va a ser una guía y va a ser una ayuda. Así que espero que les haya ayudado
y probablemente los próximos capítulos vayan a ser un poco más dinámicos. Así que espero verles ahí y cualquier duda que puedan tener me avisan en mis redes sociales si es que les queda algún tipo de duda. Y eso.